precisamente la iglesia que está llevando esta guerra y él está sometiendo a sus enemigos por medio de su iglesia, por medio de la misión de la iglesia. En este sentido, yo diría que nosotros no estamos en los últimos días, más bien aún estamos en los primeros días de la iglesia, porque aún quedan muchas cosas por hacer aquí en este mundo. La misión de la iglesia aún falta mucho para que todos los enemigos de Cristo sean sometidos a Él. Ahora, um, yo, yo quiero decir también, como pregunté al inicio, ¿para cuántos es esto algo novedoso? Um, yo sé que eso no es lo que comúnmente escuchamos en nuestro día, porque a partir de mediados de los 1900, no, 1800, surgió una perspectiva que se llama dispensacionalismo, que ha cambiado radicalmente la forma de pensar de la iglesia, la iglesia evangélica sobre estos asuntos. Y hay un montón de autores antes que nunca habían escuchado estas cosas que nosotros escuchamos de hoy, como si puede ser mañana que venga Jesucristo. Ahora, um, yo creo que eso es un tema importante, principalmente por dos razones. Uno, eso es importante por asuntos apologéticos. Y déjeme explicar por qué. Ah, en toda la teología liberal, y cuando decimos la teología liberal, no estamos hablando necesariamente de su perspectiva de asuntos morales, aunque eso, la teología moral se lleva a una moralidad liberal también. Pero cuando digo la teología liberal, estamos hablando principalmente de la teología que surgió en Alemania y en Europa en el siglo XIX, es decir, los 1800 y tanto, y se fortaleció mucho en los 1900, la primera mitad del siglo pasado. Y una cosa de la teología liberal es que cuando ellos leyeron el Nuevo Testamento, ellos ven pasajes como esto que estamos considerando ahora, donde Jesucristo dice, esta generación. Cuando Jesucristo habló de que aquella generación no pase hasta que todas las cosas suceden. Entonces los liberales no tienen ninguna dificultad en decir, Jesucristo se equivocó. Jesucristo profetizó del fin del mundo dentro de la primera generación, la generación que vivía cuando él hablaba. Entonces los liberales dicen, obviamente estuvo hablando de aquella generación, la misma generación en que él hablaba, muy obvio. Y otra cosa muy obvio es que estuvo profetizando el colapso del universo y el fin del mundo. Pero el mundo aún está con nosotros, nosotros estamos aquí, el mundo no ha desaparecido, entonces Jesucristo fue equivocado. Así dicen la teología liberal. Entonces, los evangélicos han inventado un montón de diferentes uh, estrategias para contestar a la teología liberal, pero no todas las estrategias son tan buenas.
mejor es la perspectiva más antigua de la iglesia que estamos estudiando en este libro. Entonces, yo creo que es importante considerar estas cosas y interpretar correctamente estos versículos, porque son precisamente estos versículos que sirven como ancla de casi toda la teología liberal. Ellos se basan en el supuesto hecho de que Jesucristo se equivocó cuando profetizó esto. Yo diría que si el Señor se equivocó, entonces toda nuestra fe es en vano. El Señor no puede equivocarse porque Él es Dios. Jesucristo no puede equivocarse porque Él es el Señor de la historia. Entonces, una de las razones que yo diría que es muy importante tener una perspectiva bíblica de esto es por asuntos apologéticos. Tenemos que discutir con la teología liberal y defender el evangelio en contra de estos escépticos. Pero una segunda razón por la cual eso es tan importante es por asuntos misionales. Es decir, la primera razón es por asuntos apologéticos o razones apologéticas, pero el segundo es por asuntos misionales. Es decir, esto afecta cómo nosotros desarrollamos la misión de la iglesia. Si pensamos que Jesucristo puede venir mañana, si pensamos que el rapto puede ser mañana, entonces, y desligamos la idea de la venida de Cristo de la misión de la iglesia, entonces esto afecta cómo nosotros interpretamos la misión de la iglesia. Es decir, si pensamos que Jesucristo estuvo hablando del fin del mundo, el fin del universo físico o el fin de la creación de Dios, y eso de verdad es la idea de muchos cristianos. Muchos cristianos, incluso no hablamos, no usamos normalmente el lenguaje bíblico de la salvación cristiana. El Nuevo Testamento habla de la esperanza de la resurrección, pero hoy en día nosotros hablamos más como platonistas, es decir, más como Platón, el antiguo griego pagano. Hablamos más como Platón que como cristianos. Para Platón, el alma del ser humano estuvo atrapado y como encarcelado en el cuerpo. El cuerpo físico es algo malo y por el momento el alma está esclavizado y atrapado y encarcelado dentro del cuerpo humano. Pero para Platón, la salvación, por decirlo así, es cuando el alma escapa de la cárcel, de esta cárcel del cuerpo. Es curioso cuántos cristianos tienen esta perspectiva. Aunque leemos de la resurrección en cada página del Nuevo Testamento, normalmente pensamos muy poco en la resurrección. Pensamos mayormente en términos platónicos o platonistas de que escape el alma del cuerpo. Y cuando pensamos en nuestro galardón eterno, lo, lo pensamos como si fuera algo de flotar en las nubes, en el cielo, tocando arpas con los ángeles, como si fuera esto el gran galardón cristiano. Pero no es así en la Biblia. La Biblia, por ejemplo, en Romanos 8, la Biblia habla de esta creación siendo liberado de su esclavitud a la corrupción. Y Pablo insiste que
la renovación y restauración de esta creación es igual como la renovación y restauración y glorificación de este cuerpo. Este cuerpo es parte de esta creación, la antigua creación, pero unido a Cristo llega a ser la nueva creación. Es la restauración de todo. Y cuando hablamos de antigua y nueva creación, no estamos hablando de dos creaciones distintas, como si uno no tuviera nada que ver con la otra. Más bien, estamos hablando de la renovación y restauración y glorificación del antiguo para que sea nueva. En el mismo sentido de que, por ejemplo, en mi caso, este cuerpo físico, esta carne y sangre y huesos que tengo yo, está cada vez más viejo y está decayendo, y en algún momento va a descansar en la tierra. Pero Jesucristo va a resucitar un día en el día de su venida final. Él va a resucitar este cuerpo, levantar este cuerpo renovado, restaurado, transformado y glorificado. Pero es el mismo cuerpo. No es un cuerpo totalmente nuevo y distinto. Es el mismo cuerpo, igual como el cuerpo de Cristo. ¿Con cuál cuerpo resucitó Cristo de entre los muertos? Con el mismo cuerpo en que murió, pero tiene otras características después de la resurrección. Pero aunque tiene otras características y ya es transformado, glorificado, pero todavía se nota las señales de los clavos en sus manos, en sus pies y de su costado también. En otras palabras, igual como el cuerpo de Cristo que murió es el mismo cuerpo que resucita, también nuestro cuerpo que muere será el mismo cuerpo que resucita en Cristo, pero ahora glorificado. Pero en el mismo sentido, la enseñanza del Nuevo Testamento es que toda esta creación física que Dios hizo, aunque a veces habla como si fuera nueva y totalmente distinta, pero en otros pasajes nos hace entender que no es totalmente nuevo. Es la misma creación, pero transformada ahora y glorificada en Cristo. Entonces, yo dije, la primera razón para estudiar bien estas cosas es una razón apologética, de defender el verdadero evangelio de la teología liberal. La segunda razón es que al aclarar estas cosas, estamos aclarando también la misión de la iglesia. Si pensamos que el futuro del mundo es solamente que desaparezca y nuestros cuerpos desaparecen y solo nuestras almas sobreviven y vuelan en las nubes con los ángeles. Si pensamos así, somos más como Platón y Sócrates, Platón y Aristóteles que Jesucristo y sus discípulos, sus apóstoles. Y así, si nosotros creemos en la restauración, la renovación y la glorificación, transformación y glorificación de este mundo, si nosotros creemos en esto, entonces esto da otro sentido de la misión de la iglesia. No estamos solamente rescatando algunas almas por aquí, por allá, antes de que todo el mundo se consume en fuego. No estamos haciendo esto. Más bien nosotros estamos aquí haciendo la obra de Dios, levantando toda una nueva sociedad,
una nueva comunidad, la iglesia, o como dice la Biblia, la ciudad de Dios, erigiendo una nueva civilización en este mundo. Y esta civilización, aunque está todavía solamente en sus principios, es algo pequeño, pero va a crecer hasta que venga Jesucristo y acaba con el diablo y acaba con la muerte y todo será totalmente glorificada. Pero mientras tanto, estamos en la misión de la iglesia entre estos dos momentos claves, la primera resurrección de Jesucristo y la última resurrección de todos nosotros en la última venida de Jesucristo. Pero mientras tanto, hay mucho que hacer. Tenemos que proclamar el señorío de Cristo a todas las naciones. Tenemos que discipular, y eso es curioso, cuántas personas leen a Mateo 28 como si estuviera hablando solamente de discipular a individuos, pero el texto dice que debemos discipular a naciones. Eso quiere decir que nosotros tenemos que discipular al presidente de Perú, el Congreso de Perú, las Cortes de Perú, el presidente de los Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos y las Cortes de los Estados Unidos. Es decir, Cristo es Señor de todo, entonces discipular a las naciones del mundo significa someter todo lo que está en este mundo al señorío de Cristo. Entonces, si no tenemos una idea clara de la escatología, no vamos a poder hacer la apologética necesaria contra los liberales, tampoco vamos a poder llevar bien la misión de la iglesia en levantar la ciudad de Dios en el mundo, la nueva civilización bajo el señorío de Cristo. Por eso yo diría que estos asuntos son de gran importancia. No es solo un debate académico. Tiene implicaciones muy prácticas y muy importantes también. Ok, bueno, vamos a considerar ya 30 minutos han pasado, pero vamos a considerar esto empezando en la página 8, las señales del fin. Pero tal vez pausar aquí por un momento a escuchar si hubo preguntas de la semana pasada o preguntas de las cosas que yo acabo de decir antes de lanzarnos al texto. Una pregunta, pastor. Sí, hermano. La intención es poder querer entender un poco más al autor. Ajá. Cuando usted habla, por ejemplo, de la teología más antigua, se está refiriendo a la teología de los 5 siglos desde que empieza desde San Agustín de Hipona, o se está refiriendo a los 5 primeros siglos de la época cristiana. Quisiera saber, cuando usted habla, a cuál de las dos se refiere. Bueno, estoy hablando en forma más general que esto. Es decir, todo el tiempo, desde el principio hasta básicamente mediados del siglo XIX. Por ejemplo, todos los puritanos ingleses en el tiempo de la postreforma, usted puede leer todo lo que estamos leyendo en ese libro, puede leerlo en John Owen, el príncipe de los puritanos. O puede leerlo en los comentarios de John Lightfoot. Lightfoot era un gran pastor de la época y miembro de la Asamblea de Westminster también, y varios otros. También eso ha sido la perspectiva desde
tiempos muy antiguos, yo diría en casi toda la historia de la iglesia. Es cierto que desde los primeros siglos hubo, desde el cuarto siglo, quinto siglo, sexto siglo, empezamos a tener una influencia muy platonista. Entonces, poco a poco, la iglesia dejó de pensar en formas más bíblicas y empezó a pensar en formas más platonistas del alma y casi dejando al lado algo de la resurrección. Entonces, se puede notar en el tiempo medieval, se puede notar algo de esto en algunos de los padres del cuarto y quinto siglo, y algo de esto en el tiempo medieval. Pero no notamos nada de lo que se escucha en el dispensacionalismo a partir del 19, de la idea de que puede ser mañana que sucede el rapto o mañana venga Jesucristo. Eso es algo totalmente nuevo. Listo, gracias. Sí, hermano. ¿Alguna otra pregunta? O, sí, no sé quién era primero. Tirael, creo. Sí. Buenas Adelante. noches, ¿me escucho? Sí, 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 hermano, adelante. Disculpe, con respecto a lo que estaba comentando en casi en unos 20 minutos que llegué, usted estaba hablando sobre el rapto y esas situaciones. Entonces, yo antes sí era dispensacionalista, pero en los últimos meses he estado no criticando, haciendo como una autocrítica a mi creencia, ¿no? En cuanto a eso. Y fue cuando conocí el grupo de estudio por el hermano Paredes y me invitó. Entonces, quería preguntar en cuanto a lo del rapto, desde el punto de vista, no sé si ustedes o esta línea es preterista parcial o completa. ¿Dónde sitúan el rapto? ¿Lo sitúan como un hecho que va a acontecer? No estoy seguro si escuché toda la pregunta, pero creo que escuché algo como en La la cuestión en la perspectiva que usted tiene, que me imagino que es la misma que la del autor del libro, ¿el rapto está como un hecho que próximo a suceder o arrebato? No sé cómo No, le llamen. bueno, en primer lugar, el rapto en el sistema dispensacionalista es algo que ocurre para la gran mayoría, ocurre 7 años antes de la venida final de Jesucristo. Es como Jesucristo viene, pero no llega exactamente a la tierra porque el rapto ocurre y él vuelve al cielo con los santos y luego vienen muchas plagas en la tierra para 7 años de tribulación. Y después de los 7 años, entonces Jesucristo regresa a la tierra con sus santos. Sí, como un rapto Y de dividido en dos ahí partes. comienza el milenio. Eso es el sistema normal. Ahora, lo que, lo que es muy nuevo en este sistema es la idea de un rapto que regresa al cielo, dejando este espacio en que no va a haber ningún cristiano en la tierra para 7 años. Entonces, la perspectiva mía, la perspectiva del autor y de toda la iglesia cristiana en los primeros 18 siglos ha sido de que el rapto es nada más que el momento en la venida final de Jesucristo, Okay. cuando los cuerpos resucitan y ascienden para dar la bienvenida a Jesucristo. Es como las palabras que Pablo usa en Primera de Tesalonicenses 5
cuando él habla de la parusía, por ejemplo, eso es un término bien conocido en el sistema de Roma, en la ideología de Roma. Cada vez que César, quien era, según esta ideología, él era el Señor, quien trae salvación y paz y gracia al mundo. Entonces, cada vez que César visita a una colonia del imperio, entonces los líderes de la ciudad salen fuera de la ciudad cuando escuchan que está llegando César. Entonces salen afuera para saludarlo afuera y luego regresan a la ciudad con César. Pablo está prestando algo de esta imagen, diciendo que cuando viene Jesucristo por última vez, nosotros vamos a resucitarnos, ascender, a dar la bienvenida a Él y de ahí entonces regresar a tierra con el Señor Jesucristo. Entonces, eso es la figura antigua del rapto, por decirlo así. Es todo, gracias. La hermana Lu Martínez creo que tenía una pregunta, hermana. Sí, mi pregunta ¿es correcto decir que el fin de los tiempos es desde la primera venida de Jesús hasta ahora? Bueno, muchas veces cuando la Biblia está hablando de los últimos tiempos, está hablando no de los últimos tiempos del mundo, está hablando de los últimos tiempos del antiguo pacto. Por ejemplo, recuerden en Hechos 2, cuando San Pedro está predicando su sermón en el día de Pentecostés y él cita al profeta Joel. Y Joel dice, en los últimos días, estas cosas van a suceder. Y Pedro dice, la profecía de Joel es lo que, su cumplimiento es lo que están viendo ahorita en el día de Pentecostés. Es decir, lo que era para Joel los últimos días eran las cosas que estaban sucediendo en el primer día de Pentecostés bajo la predicación de San Pedro. Entonces, la figura de los últimos días no son los últimos días del universo o los últimos días de la creación o los últimos días del mundo, sino los últimos días de la antigua creación, los últimos días del antiguo pacto bajo el sacerdocio de Aarón, bajo el sistema mosaico, o ligado a ese templo en Jerusalén. Y estaban proclamando el fin de estos tiempos. Entonces, casi siempre cuando el Nuevo Testamento está hablando de es la última hora, por ejemplo, o los últimos días, está hablando de algo del primer siglo, es decir, el fin del antiguo pacto, no el fin del mundo. Ok, hay sucesos que, hablando del final de los tiempos, ya se han dado desde la venida de Jesús. Sí, pero no quiero decir que no hay nada por venir. Obviamente, Jesucristo tiene que regresar físicamente. Tiene que haber una resurrección física de nuestros cuerpos. Eso es la ortodoxia y la Biblia enseña esto. Pero normalmente cuando el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento habla de los últimos tiempos o los últimos días o las últimas horas, están hablando de las últimas horas, tiempos o días de la antigua creación o antiguo pacto.
es importante aprender a pensar de esta manera. Cuando la Biblia habla de la nueva creación, ¿cuándo comienza la nueva creación? Comienza cuando Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ahí es el comienzo de la nueva creación. Y es por eso que, ¿qué dice Pablo? Si alguien esté en Cristo, es una nueva creación, ¿no? Si alguien está en Cristo, nueva creación. Es decir, con la resurrección de Cristo y la regeneración de pecadores como tú y yo, con la resurrección de Cristo comienza la nueva creación. Y esta creación es algo que va creciendo, creciendo, creciendo hasta acabar con todo el mal. Entonces, es importante aprender este lenguaje bíblico. Antiguo pacto, antigua creación. Nuevo pacto, nueva creación. ¿Y cuándo es la división entre antiguo pacto y nuevo pacto? Antigua creación y nueva creación. Está en estos eventos, el nacimiento, el ministerio, la muerte, la resurrección y la vindicación de Jesucristo. Todo este tiempo es como una ventana entre el año 30 y el año 70. Y si restamos 30 de 70, ¿cuántos años son? 40, ¿no? 40 será importante. ¿Cuántos años pasaron Israel en el desierto antes de poder entrar en la tierra prometida? 40. 40. 40 es el tiempo de transición de su antiguo mundo en Egipto a su nuevo mundo en la tierra prometida. Igual para nosotros. Estos 40 años de transición entre la crucifixión y resurrección de Cristo y su vindicación en la destrucción de Jerusalén. Estos 40 años es la transición de la antigua creación a la nueva, del antiguo pacto al nuevo. Porque antes de la destrucción de Jerusalén, todo el templo estuvo activo. Los sacerdotes de Aarón, de la familia de Aarón, estaban dirigiendo todo, siguieron ofreciendo sacrificios, holocaustos, etcétera, etcétera. Pero Jesucristo murió como el último sacrificio. No puede haber más sacrificios después del sacrificio de Cristo. Por eso Dios tuvo que acabar con el templo en Jerusalén y poner fin al antiguo pacto, a la antigua creación. Entonces, yo creo que otra es muy pregunta, importante. pastor. ¿Sí? Perdón, Osmar Nieto tenía la mano levantada. Ok. Bueno, realmente yo soy demasiado nuevo en de estar en el mover reformado, porque vengo más del pentecostalismo y más de mirar en teología la dispensacional. Así que para mí esto es demasiado pues, nuevo. Cuando uno ya ha sido expuesto a una serie teológica, a los estudios del dispensacionalismo, pues venir aquí a escuchar nuevas formas, pues es un poco, tiene uno que como cambiar el chip, tiene como que decir, bueno, no es fácil asimilarlo, pero a medida que uno lo va escuchando, lo va entendiendo. Así que me animó a estar aquí porque vi que es algo muy antiguo. Uno debe ir sobre la ortodoxia, definitivamente, porque cuando uno hace en los moveres muy nuevos, pues se surgen ciertas equivocaciones también porque uno no considera la parte patrística, lo que fue realmente
el acontecer de todos los creyentes. Y la evolución que fue durante los años manteniendo ese mismo modelo de pensamiento. Y que se cambie de un momento a otro, pues eso siempre surge como dudas, que es la que yo tengo en este momento. Porque ya uno empieza a dudar de lo que uno aprendió del modelo dispensacional, y uno empieza a dudar, bueno, pero si hay personas tan eruditas como MacArthur y demás, ¿cómo no lo entienden entonces? Entonces, surge la duda. Por eso escuchar aquí el tema que están exponiendo para mí es bastante nuevo. Y pues quería hacerlo claridad, ¿no? Que lo estoy entendiendo. Ya, gracias, hermano. Yo sé que para muchas personas es algo nuevo. Aunque no es nuevo, más bien es la perspectiva más antigua, pero suena como algo nuevo porque en casi casi todos los misioneros evangélicos en América Latina vinieron de grupos dispensacionalistas. Entonces es muy natural que para nosotros en Latinoamérica es la única perspectiva que hemos escuchado. Y como usted dijo, hermano, a veces nos cuesta un poco cambiar el chip. Nos cuesta un poco abrir la mente para escuchar otra perspectiva y verlo si tiene sentido, si está de acuerdo con la Biblia o no. Es un poco difícil porque es una... Cuando la mente se acostumbra a pensar en cierta manera constantemente y después decir a la mente que debe pensar, no ir en este carril, más bien en el otro, eso puede ser un poco difícil, sí. Pastor Wes, hay más preguntas. ¿Usted cree que podamos seguir con las preguntas? ¿Sí? ¿Es posible? Claro, claro. Ya, hermano Cristian tenía la mano levantada, luego el hermano Fernando y después Pastor Juan Agurto. Hermano Cristian, le escuchamos. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Pastor Wes. Buenas noches. Sí, se me escucha bien, ¿no? Sí. Tengo un pequeño comentario y una pregunta también. El pequeño comentario que quiero hacer es que, bueno, yo también, como creo que la mayoría venimos de un sistema dispensacional, de los muchos argumentos bíblicos de las cuales yo me vi confrontado, ¿no? Y también fue algo de alguna manera chocante, ¿no? De cambiar el chip, como lo decía hace un momento el pastor, ¿no? Fue un proceso que tuve que asimilar poco a poco, pero era evidente, estaba en las escrituras. Y una de las cosas que me ayudó mucho, digo yo, era este tema de los 7 años, ¿no? El tema del rapto, de que uno se va y luego vienen otros 7 años donde los que se quedan, los tibios, se quedan en la tribulación y etcétera, etcétera, hasta que venga Jesús después de 7 años. Entonces yo decía, bueno, los cristianos que conocen el sistema dispensacional, el esquema dispensacional y saben que se quedaron, van a calcular, o sea, por ejemplo, si yo me voy en el año 2022, voy a calcular la fecha, porque si me quedo, yo soy de los tibios, si me quedo, entonces calculo la fecha y en el año 2029, ¿no? 29, sé entonces la fecha exacta del regreso de la segunda venida de Cristo, decía. Entonces, esa pregunta fue algo muy importante porque yo decía, pero si la Biblia es clara, cuando dice que el día y la hora nadie lo sabe, ¿no? Ese es el sentido de la Escritura, que nadie sabe el retorno de nuestro Señor. Entonces yo preguntando a mis amigos dispensadores, nadie me dio una respuesta satisfactoria. De repente por ahí me decía, bueno, ¿no? La Biblia dice día y la hora, pero no dice el año. Me salían con ese argumento, que evidentemente ese no es el sentido de la Biblia, ¿no? Y eso fue algo que realmente me hizo reflexionar y poder investigar más en el tema, y ahora pues ya salí del sistema dispensacional, a pesar de que me encuentro en estos momentos en una iglesia con este sistema, pero soy un poco tolerante a eso, no hay ningún problema. Y lo otro que quería aportar de repente era, según lo que dice Tesalonicenses, ¿no? 4:17, y el versículo es muy conocido por todos ustedes,
cuando dice pues que juntamente con ellos, ¿no? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. O sea, yo digo, hay un propósito para el arrebatamiento, y el propósito lo dice justamente aquí. ¿Para qué uno es arrebatado? Y aquí lo dice. Yo no sé el griego, no conozco griego, pero me gustaría de repente que alguien que conozca griego podría aportar, ¿no? ¿Para qué uno se ha arrebatado? La misma escritura dice, para recibir al Señor. Ese es el propósito del arrebatamiento. Uno se ha arrebatado juntamente con ellos para recibir, o sea, para darle la bienvenida al Señor en su segunda, en su parusia, en su segunda regreso, ¿no? Ahí está escrito, o sea, ¿cuál es la pregunta yo hago? ¿Para qué uno se ha arrebatado? No para escapar, ni para irnos 7 años, no dice aquí la escritura eso, sino hay un propósito para recibir al Señor en el aire. Y la pregunta que le quiero hacer al pastor es justamente, después de haberlo escuchado hace un momento, que el reino va a avanzar y va a crecer, la evangelización y todo lo demás, ¿cómo se interpreta según de Tesalonicenses capítulo 2, referente al hombre de pecado y a la apostasía que sucederá antes de la venida del Cristo, ¿no? Y el templo que se refiere ahí también, donde se sentará en el templo de Dios? ¿Cuál es la interpretación que se da ahí con respecto a eso? Si es que el evangelio prospera o crece, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con ese capítulo, con esos versículos? Gracias. Gracias, hermano. Bueno, muy importante lo que usted dijo de que el propósito del rapto es para recibir al Señor. Y como yo mencioné antes, Pablo está prestando lenguaje de la ideología de César, pero invirtiéndolo, diciendo que Jesucristo es el verdadero César. Él es el verdadero Señor. Pero el lenguaje de la ideología de César en aquel entonces incluía esta idea de la parusía de César, es decir, la llegada de César en cualquier momento a una ciudad de su imperio para inspeccionar o lo que sea. Pero cada vez que César llega a una de estas ciudades, todos los líderes y toda la gente salieron fuera de la ciudad para recibirlo. Y luego no fueron con César a otro lado del imperio, sino entraron en la ciudad. Y es la misma idea en 1 de Tesalonicenses 5. La idea es que subimos para recibir al Señor, para darle la bienvenida. Y no es que regresamos con Él al cielo, sino es que llegamos de ahí a la tierra con Él. Entonces, lo que usted dijo, yo creo que es muy importante. Ahora, esto del hombre de pecado, yo creo que vamos a llegar a considerar algo de esto en los capítulos que vienen en el libro. Por asuntos de tiempo, yo creo que sería mejor dejar algunas de estas preguntas para el futuro, aunque te puedo dar una pista de lo que yo voy a querer decir ahí. Yo creo que Pablo ahí está prestando lenguaje como él hace constantemente, muchas veces en forma explícita, pero en otros momentos en forma implícita. Está usando lenguaje e ideas de Adán y del huerto de Edén. ¿Quién era el primer hombre de pecado? Era Adán. ¿Qué es lo que quiso hacer Adán en su primer pecado? Él quería ser igual a Dios o ser como Dios. Entonces, todo lo que Pablo está hablando ahí, está hablando de alguien que está actuando según el patrón de Adán en el huerto, en su rebelión. Y en mi opinión, el hombre de pecado ahí es o es el sumo sacerdote en el templo en Jerusalén como representante de todos los líderes de los judíos, o tal vez es una forma general de hablar de toda la nación judía, pero principalmente enfocada en
en su líder, en el sumo sacerdote. Y hay muchísimo más que podríamos decir sobre esto, pero tendrá que esperar para otro momento. Tiene que quedarse enganchado en el club de lectura. Gracias, Pastor. Pastor Juan Agurto, su pregunta. Buenas noches, Pastor. Buenas noches. Bien, bueno, estoy en esto por aprender, ¿no? Y en verdad hay cosas que son nuevas para mí. Ahora, bueno, a mí me enseñaron que el tema de la Biblia iba en dos direcciones y especialmente lo que habló Jesús, ¿no? Que la primera dirección era cosas que se cumplieron, ¿no? Y la segunda dirección, claro, cogiendo los mismos versos o el mismo párrafo que se iban a cumplir en ese tiempo, como por ejemplo la tribulación, como a veces hemos hablado de que mucha gente irá a los montes, subirá a los montes, ¿no? Entonces siempre nos dieron en dos direcciones, ¿no? Y bueno, pero siempre para mí fue una interrogante, ¿no? A pesar que nadie me lo explicó, pero siempre fue para mí una interrogante, ¿no? Y ahora que yo vengo escuchando, pues estoy aprendiendo. Ahora, a eso, ¿qué nos puede ayudar aparte del libro que estamos leyendo? ¿Qué más nos puede ayudar a entender mejor, Pastor, esto? La verdad que me interesa mucho porque también la semana pasada aprendimos que la misma Biblia le da una respuesta a lo que está escrito, ¿no? La misma Biblia no debe dar una respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué nos sugiere usted para poder seguir un poco? Porque el tiempo es corto, ¿no? Cuánto quisiéramos tenerle a usted más tiempo, ¿no? También a Jesús también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Bueno, hay un autor del siglo XIX. Él, ¿cómo se llama? Milton Terry. Él escribió varios libros, varios comentarios, pero él tiene un libro que ha sido traducido a castellano que se llama La Hermenéutica Bíblica. Y es un libro grueso, grande. Y en ese libro, él explica toda esta perspectiva. Y interesante, él estuvo respondiendo precisamente al surgimiento en los inicios del dispensacionalismo. Y ese libro ha sido un clásico ya desde que él lo escribió. Pero, tengo que decir eso, lamentablemente, las personas, los misioneros que tradujeron ese libro, trataron de quitar del libro todo lo que es de esta perspectiva preterista de la profecía. Entonces, no es una traducción completa del libro. Han cortado partes donde él explica muchas de estas cosas. Dios mediante, una cosa que quiero que nosotros hagamos en Perú Mission es hacer una nueva traducción de este libro y los otros libros de Milton Terry y completar la traducción de la hermenéutica bíblica. Entonces, yo diría que una cosa es revisar esto, porque seguramente escapó algo de estos editores que querían quitar toda su escatología de ese libro, pero seguramente quedó algo. Entonces, no sería mala idea revisar este libro. Además, hay un libro de R.C. Sproul. No sé, no estoy 100% seguro si este libro se ha traducido o no. Creo que se llama el libro Los últimos días según Jesucristo. Sí está traducido, Pastor, se llama La Escatología de Jesús. Ok. Es un libro corto, no es muy amplio. Y Yeah. valgan verdades, circula en PDF por todas las redes sociales. Pero
Muy buen libro. Sería una buena introducción porque es corto y Sproul básicamente está revisando otros libros, revisando los argumentos de otros autores. Y Sproul es otro ejemplo. Él es sumamente ortodoxo, pero él era preterista también, porque él conocía la historia de la iglesia y conocía los grandes autores y teólogos de otros tiempos que tuvieron perspectiva muy diferente. Entonces, el libro de Sproul sería una posibilidad. Hay los libros de Milton Terry, no recuerdo cuántos de estos han sido traducidos y hay problemas en las traducciones, pero puede haber algo para ayudar ahí. También Chilton tiene otros libros. Él tiene un libro que se llama El Paraíso Restaurado, que también es muy bueno. Es parecido a este librito, La Gran Tribulación, pero es más grande, más amplio, y abarca más temas que solamente esto. Pero Paraíso Restaurado de David Chilton es muy bueno. Él también tiene un comentario sobre el libro de Apocalipsis. Este comentario se llama Días de venganza. Días de venganza, exacto. Ya. Palabras tomadas de Lucas 21, creo. Entonces, sí, hermano. Disculpe que le corte. No sé si el hermano Fernando encontró respuesta, Pastor Fernando, o todavía tiene la pregunta. Sí, tengo algunas preguntas aquí, creo que son bastante cortas, ¿no? La primera es, escuché decir de que Cristo, al final de la historia, va a haber una resurrección y que Cristo se va a aparecer de una manera física. Yo creí haber escuchado eso, o tal vez me equivoqué, ¿no? Realmente Clinton y el pastor que está exponiendo cree en una segunda venida física, así en términos físicos, en su totalidad. Sí. Perfecto. Listo. La segunda pregunta es, pastor, ¿por qué decir que el trabajo de la iglesia recién empieza en pleno siglo XX o pleno siglo XXI? Me gustaría saber cuál es la reflexión o la base para poder argumentar eso. O sea, ¿por qué no fue 1000 años atrás? ¿Por qué recién en este siglo de aquí para lo que viene, no? Quería escuchar algún argumento al respecto. No sé si pudiera ayudarme en eso, ¿no? Creo que no me dejé entender bien, porque lo que quise decir, no sé, ¿estuvo usted desde el inicio cuando estuve hablando de 1 de Corintios 15? Ya. Sí. En 1 de Corintios 15, Pablo está citando dos pasajes de los Salmos muy importantes, uno de Salmo 8, otro de Salmo 110. Y es la cita de Salmo 110 que habla, son las palabras de que Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y Pablo toma estas palabras que en su contexto original en el Salmo, en cierto sentido hablaba de David, el rey David, aunque se entendía que era mesiánico, porque era mucho más que solo David. Entonces Pablo toma estas palabras y los aplica a Cristo y su reino. Primero tenemos que preguntarnos, ¿cuándo comienza, para no decir comenzó o comenzará, lo pongo en tiempo presente para no perjudicar la respuesta? ¿Cuándo comienza Cristo a reinar? Según el Nuevo Testamento, ¿cuándo comienza Cristo a reinar? Desde su resurrección, ¿podría ser? Exacto.
porque el Nuevo Testamento afirma que Cristo resucitó y luego ascendió al cielo. ¿Y qué hizo cuando llegó al cielo? Sentó a la diestra del Padre. Se sentó a la diestra del Padre. ¿Se sentó en qué? En un trono. Exacto. ¿Cómo se llama una persona que está sentado en un trono? Rey. Rey. Entonces, ¿cuándo comenzó el reino de Cristo? Ya lo he dicho porque lo dije en tiempo pasado, ¿cuándo comenzó? Muchos están pensando, aunque el Nuevo Testamento no habla así, pero muchos tienen la idea de que Cristo comenzará a reinar en su última venida. Pero el Nuevo Testamento no dice esto. El Nuevo Testamento insiste que Cristo comenzó a reinar cuando se levantó de entre los muertos y subió al cielo. Ok. 1 Corintios 15. Él debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Ok, entonces durante todo este tiempo que Cristo está reinando, ¿dónde se encuentra Él físicamente? En el cielo. En el cielo. Iba a preguntar, ¿Canadá o Chile o no? En el cielo. Está sentado y reinando desde el cielo. El trono está en el cielo. ¿Dónde están sus enemigos? Cuando dice que Él está reinando hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Dónde están los enemigos? ¿En Canadá? En la tierra. No, en la tierra, sí, en toda la tierra. Cristo está en el cielo, en su trono, sus enemigos están aquí en la tierra. Entonces, Él reina desde el cielo hasta que todos estos enemigos se someten o sean destruidos. ¿Ok? Entonces, eso es como un proceso. Jesucristo desde el cielo está sometiendo un enemigo tras otro, ¿verdad? Pero lo hace desde el cielo. Él está en el cielo, los enemigos están en la tierra y Él está reinando y sometiendo a sus enemigos hasta que Él destruye el último enemigo. ¿Quién es? Muerte. La muerte. La muerte. ¿Cuándo destruye el último enemigo? En el resplandor de su venida. En el resplandor de su venida, porque es precisamente en este momento que tenemos la resurrección general de todos los cristianos. Nuestros cuerpos, cuando morimos en fe, el alma sube al cielo y está con el Señor. Pero ¿dónde está el cuerpo? En la tumba, en la tierra. Está descansando en la tierra. El alma está con Cristo, el cuerpo está en la tierra. Pero la figura que Pablo está usando es de la muerte, cuando él habla de matar al muerte, como a la muerte, como si la muerte fuera una persona o como si fuera un monstruo. Este monstruo que se llama la muerte nos tiene en sus garras. Y es por eso que nuestros cadáveres quedan en la tumba. ¿Por qué los muertos, los cadáveres de nuestros antepasados, por qué quedan en la tumba? Si son cristianos, ¿por qué no se levantan ahorita? Por el momento, el gran enemigo, la muerte, no ha sido destruido. Ese gran enemigo aún tiene sus garras en nuestros cuerpos y nos está manteniendo
bajo su poder, bajo su dominio en la tumba. Pero cuando Jesucristo viene en su última venida, Él va a matar a este monstruo. Y así el monstruo no tendrá que soltar a nuestros cadáveres para que resucitan. Ok, si es así, fíjense en esto. ¿Dónde está Jesucristo? En su trono en el cielo. ¿Dónde está su iglesia y también dónde están los enemigos de Cristo? Aquí en la tierra. Él está reinando desde el cielo, reinando hasta que somete a cada enemigo. ¿Quiénes son estos enemigos? Es el diablo, es la muerte, es el pecado, es cada persona que no se convierte todavía, pero también son cosas como la corrupción, como la violencia, y cualquier cosa mala es un enemigo de Cristo. Cristo desde el cielo está reinando y nosotros estamos aquí en la tierra, pero Él va sometiendo un enemigo tras otro hasta que destruye el último enemigo en el momento de su venida final, en el momento de la resurrección general de nuestros cuerpos. Pero si todo esto sucede en su última venida, si esto es el momento de la destrucción del último enemigo, esto implica que los demás enemigos habrán sido sometidos o destruidos antes de su última venida. ¿Es cierto? Ok, pero otra vez, ¿dónde está Cristo? En el cielo. En el cielo. ¿Dónde están los enemigos? En la tierra. Entonces, ¿cómo es que Él va a someter a sus enemigos si Él está en el cielo y ellos están en la tierra? Eso es la misión de la iglesia. Él está derramando, Él está haciendo fluir desde el cielo hasta la tierra el Espíritu Santo. El Espíritu está fluyendo desde el corazón de Jesucristo en el cielo hasta nosotros aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo es como la combustible para la misión de la iglesia. Cuando tenemos nosotros esta combustible del Espíritu Santo, nosotros podemos proclamar el Evangelio con poder. Nosotros podemos ir enfrentándonos con los liberales los teólogos liberales, podemos enfrentarnos con la corrupción, podemos enfrentarnos con las enfermedades, podemos enfrentarnos con todos estos enemigos de Cristo para que o se someten a Él y se alinean con Él o que sean destruidos. Son las dos opciones. O se somete o sea destruido. Cristo está en el cielo, nosotros y los enemigos en la tierra, y Él progresivamente está sometiendo o destruyendo a sus enemigos hasta su venida final, cuando destruye el último enemigo. Entonces, mi punto en todo esto, la razón por la cual pienso que eso es tan importante, es que esto nos enseña cómo debemos llevar a cabo la misión de la iglesia. Si pensamos que Cristo viene mañana, o por ejemplo, J. Vernon McGee tuvo un dicho chistoso. Él era de Texas y creo que ustedes le habrán escuchado en castellano, pero era algo muy hermoso escucharlo hablar inglés, porque era de Texas, de donde soy yo,
Pero él habló con el dejo más fuerte de los tejanos y era algo siempre chistoso de escucharlo. Pero él dijo una vez que, porque él era dispensacionalista, él dijo una vez, no pulimos el bronce en un barco que está hundiéndose. ¿Qué quería decir con esto? Él quería decir que este mundo es el barco que está hundiéndose, bajando en el mar para nunca ser visto más. Así es este mundo. Entonces, si el barco está bajando, ¿por qué vamos a estar ahí puliendo el bronce en este barco? No tiene sentido. Pero si nosotros pensamos que que con la resurrección de Cristo, la nueva creación ya se inició. Y por medio de la obra de la iglesia, esta nueva creación está creciendo y avanzando. Entonces, no es pulir bronce en un barco que está hundiéndose, sino es edificar la ciudad de Dios. La figura, tendrán que ver esto, el último versículo en el Antiguo Testamento, según el orden hebreo. ¿Quién sabe cuál es el último libro del Antiguo Testamento en hebreo? No es Malaquías. Segunda de Crónicas. Crónicas. Segunda de Crónicas es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento. El último versículo del último libro del Antiguo Testamento, es decir, el último libro de la Biblia que Jesucristo tenía y sus apóstoles tenían, era la proclamación de Ciro. Cuando Ciro de Persia conquistó a Babilonia, él dijo, toda potestad me es dada. El Dios de los cielos me ha dado toda potestad. Por lo tanto, id y edificar la ciudad y templo de Dios en Jerusalén. ¿Han escuchado palabras parecidas antes o en otra parte de la Biblia? ¿Suena como qué? Mateo 28. Mateo 28, exacto. Jesucristo es el verdadero Ciro. En Isaías, Ciro está mencionado por nombre, pero dice de Ciro que él es el Mesías que va a edificar la ciudad de Dios. Pero Ciro de Persia era solo un tipo del verdadero Mesías, Jesucristo, que tiene que edificar la ciudad de Dios. Entonces, Mateo 28, cuando Jesucristo expone su gran comisión, él intencionalmente está haciendo que escuchemos ecos de la proclamación de Ciro en el último versículo del último libro de la Biblia que ellos tuvieron en aquel entonces. Entonces, ¿qué quiere decir Jesucristo en su gran comisión? Está diciendo, este mundo va a destruirse en fuego en cualquier momento, entonces rescata el mayor número de almas posibles antes de que se queme. No. Jesucristo está diciendo el exilio, porque piensa en Ciro. Ciro estuvo hablando a los judíos en Babilonia después de 70 años en exilio. Ciro dice, ya he conquistado a Nabucodonosor o Babilonia, ahora les estoy soltando y tienen que volver a construir la ciudad de Dios y el templo de Dios en Jerusalén. Cuando Jesucristo presta estas palabras
de Segunda de Crónicas, él está diciendo, yo soy el verdadero Ciro. Yo les estoy liberando del verdadero exilio. El verdadero exilio no era el exilio de Israel de la tierra prometida, sino de la raza humana del huerto de Edén. La figura de Israel siendo exiliado de la tierra prometida a Babilonia, eso es una pequeña cuadra del exilio grande de toda la raza humana del huerto de Edén. Cuando Adán pecó, Dios le exilió, le expulsó del huerto. Y toda la historia del mundo es ese dilema de cómo podemos volver de nuestro exilio e entrar nuevamente en el huerto de Edén y tener comunión con Dios. Eso es el gran dilema. Jesucristo está diciendo en Mateo 28, yo soy el verdadero Ciro. Ciro, el emperador persa, era nada más que un tipo de mí. Yo soy el verdadero emperador, el verdadero Ciro, y por eso yo estoy proclamando el fin del exilio, no de Babilonia, sino el fin del exilio del huerto de Edén. Y toda potestad me ha dado Dios, y por ende yo les estoy mandando que vayan a construir la ciudad de Dios en todo el mundo. Entonces, piensa en las diferentes formas de ver o de entender la misión de la iglesia. Si tenemos la perspectiva dispensacionalista, vamos a pensar que el mundo puede acabar mañana, el rapto puede ser mañana, todo el mundo va a quemarse mañana. Y por eso tenemos que rescatar almas por aquí, por allá, por todos lados, para que estén en el cielo, flotando en las nubes, tocando arpas con ángeles nomás. Pero eso no es la figura bíblica. La figura bíblica es la renovación y la restauración de este mundo. La antigua creación caída en Adán tiene que cambiarse en la nueva creación restaurada en la segunda Adán, Jesucristo. El primer Adán ocasionó el exilio de la presencia de Dios. El segundo Adán nos restaura del exilio a la presencia de Dios. Y esta restauración implica que la iglesia esté involucrado en la misión de la iglesia, levantando una nueva civilización. No podemos quedarnos contentos con todas estas locuras, ideologías locas que hay en el mundo de hoy, la corrupción que hay en las naciones del mundo de hoy. No podemos quedarnos contentos hasta que Cristo sea reconocido como Señor sobre todo, sobre la política, sobre la economía, sobre la educación, sobre la ciencia, sobre la educación, sobre todas las cosas. Como dijo Abraham Kuyper, él dijo, Cristo, el señorío de Cristo está, no hay ningún milímetro cuadrado de esta creación sobre el cual Cristo no proclama y declara mío. Todo milímetro cuadrado de esta creación, toda área, filosofía, ciencia, educación, economía, política, etcétera, etcétera, etcétera. Matrimonio, familia, cómo criar hijos, todo. Cristo es Señor de todo. La misión de la iglesia es edificar la ciudad de Dios en el mundo, es decir, una nueva sociedad
que reconoce a Cristo como el único y verdadero Rey. Y eso es nuestra tarea. Por eso, como mencioné al inicio, yo creo que aclarar estas cosas son muy importantes, en primer lugar, por asuntos apologéticos, pero en segundo lugar, porque al aclarar la escatología, estamos aclarando la misión de la iglesia. Y así estaremos avanzando en esta misión. Pues, el Sí, hermano Francisco tenía una pregunta o ya fue respondida en los comentarios, hermano Francisco. No, buenas noches, hermano Jesús. No ha sido respondida y no sé si hay oportunidad. Si no, lo dejo para otra ocasión, como usted me diga. No, no está bien, adelante. Yo estoy aquí hasta que alguien caiga de la ventana. Buenas noches, Pastor Wes, y buenas noches a todos los hermanos. Ha sido una rica exposición ahorita, Pastor Wes. Muchísimas gracias. Ha sido muy gratificante las palabras que usted ha dicho. En cuanto a la misión de la iglesia, yo creo que son palabras que fortalecen nuestro corazón y anima a predicar el evangelio. Prácticamente, y le agradezco, quería preguntarle, no siendo dispensacionalista, pero viniendo del dispensacionalismo, algo que queda muy grabado en el corazón de cada una de las personas es la promesa, y tal vez lo entendemos mal, la promesa de Dios a Abraham, y que en el dispensacionalismo te dicen, ¿no? Es que la segunda parte, después del rapto, llevará a Israel el nuevo plan de Dios a las naciones. Y me llama la atención porque el hermano Jesús Paredes inició con el versículo de los labradores. Creo que está en Lucas. Sí, el reino iba a ser quitado de ellos para ser dado a otros. Es correcto. Una de las cosas que entra, que queda grabado es la iglesia en el dispensacionalismo tiene que salir forzosamente para que las promesas escatológicas de Israel se cumplan. Entonces, no sé cómo plantear la pregunta, porque tal parece que al decir que la iglesia va a cumplir con lo que usted decía hasta el fin de los tiempos, muchos tenemos ese problema en la mente de decir, bueno, ¿y Israel qué pasa? O sea, se tiene que anexar a la iglesia y ese es el enorme problema de decir, bueno, es que Israel fue sacado, ya nunca más va a volver a estar dentro del plan de Dios y parece que para los dispensacionalistas es una herejía. No sé si me explico, pastor. No sé cómo explicar escatológicamente eso. Sí, yo entiendo exactamente lo que está mencionando. Y la verdad es que esto es la gran pregunta del libro de Gálatas y también desde otra perspectiva del libro de Romanos. Eso es el gran argumento de Pablo en ambos libros. Quiero solamente muy brevemente tocar este tema de Gálatas y luego voy a mencionar algo en Efesios. Pero en Gálatas 3, San Pablo está hablando ahí sobre esta promesa que Dios hizo a Abraham. Dios prometió a Abraham, si podemos resumirlo, podemos decir que prometió a él semilla, es decir, un hijo y descendencia y tierra. Ahora, en Gálatas 3, estoy con la versión en inglés, un momentito. Ya, Gálatas 3, versículo 15, Pablo
está aclarando algo muy importante. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. Y él está pensando en este pacto que Dios hizo con Abraham. Porque la gran pregunta es, y eso era parte del debate con los judíos en aquel entonces, estaban diciendo, ¿cómo puedes decir que nosotros no tenemos nuestros privilegios étnicos ahora? Estás diciendo que Dios mintió a Abraham. Y Pablo está explicando cómo es que Dios cumple su promesa a Abraham. Y en todo el libro de Gálatas, Pablo está haciendo un exégesis principalmente del libro de Génesis. Muy interesante y muy, muy, muy sutil lo que Pablo hace. Pero escuche esto, versículo 16, Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, lo cual es Cristo. Pablo está dando un argumento gramatical acá. Está diciendo, ojo, fíjense bien, la promesa que Dios hizo a Abraham era darle simiente, singular. Esto nos deja rascando la cabeza. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora, avanzando rápido aquí hasta el final de este capítulo, dice, 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. El gran debate en Gálatas es si los gentiles deben circuncidarse o no. El argumento de los judíos era si un gentil no se circuncide, entonces no se convierte en judío, y por no ser judío no puede ser recipiente de las promesas a Abraham. Ellos insisten, para recibir las promesas que Dios hizo con Abraham, es necesario que seas judío. Pero ser judío no es algo genético de sangre, porque cualquier persona en el mundo, al circuncidarse y guardar la ley de Moisés, puede convertirse en judío. Pero Pablo está diciendo que no es necesario ser circuncidado. Entonces ellos están jalando los pelos y pensando, ¿cómo puede ser esto? Y Pablo dice, en el versículo 15 dice, o 16, dice que la promesa habló de su simiente singular, es decir, todito lo que Dios prometió a Abraham y a su descendiente, Cristo es la simiente de Abraham. Cristo es el recipiente
de todo lo que Dios prometió a Abraham. Pero luego, al final de este capítulo, ¿qué dice? Si vosotros sois de Cristo, es decir, si tú estás en Cristo, ¿qué privilegios tienes? Versículo 29. Si vosotros sois de Cristo, si estás en Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, herederos según la promesa. No sé cuántos de nosotros aquí ahorita somos judíos. Yo no soy judío, yo soy chusco. Y bueno, creo que no entienden la palabra chusco en otros países. ¿Cómo podemos decir esto, Jesús? Es una jerga peruana. Sí, una chusma quizás. Ya, no somos del linaje noble, digamos. Pero al unirnos con Cristo, como Cristo es la simiente de Abraham, Cristo es el recipiente de todo lo que Dios prometió a Abraham. Y si nosotros nos injertamos en Cristo, entonces nosotros llegamos a ser coherederos con Cristo de todo lo que Dios prometió a Abraham. ¿Entienden el argumento que Pablo está haciendo? Y es por eso, al final de ese libro, Gálatas 6, mira cómo él termina su argumento. Terminando el libro, versículo, Gálatas 6, 16. Voy a empezar con 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Según el argumento de toda la carta, ¿quién es este Israel de Dios? Todos quienes están en Cristo son el Israel de Dios. Si estamos en unión con Cristo, si nos hemos injertado en Cristo y Cristo es la simiente de Abraham, entonces en Cristo nosotros, los chuscos, nosotros somos de la raza noble. Nos hacemos de la raza noble por estar en Cristo. Cristo es noble. Nosotros nos casamos con Cristo y eso nos hace nobles. Y así nosotros, gentiles, chuscos, gente común y corriente sin pedigrí. En Cristo tenemos pedigrí y somos recipientes de todo lo que Dios prometió a Abraham. La pregunta es, yo, por ejemplo, siendo chusco y no de la raza noble, si yo me convierto a cristiano, creo en el evangelio, me bautizo en Cristo, estoy unido a Cristo ahora, pero no me circuncido, no guardo la ley de Moisés, entonces, wow, estar en Cristo significa que tengo muchos privilegios, pero me ocurre que si tal vez me circuncido y guardo la ley de Moisés, puedo lograr más bendiciones. Tal vez Cristo me da bendiciones hasta acá, pero si yo me convierto en judío, entonces puedo tener más bendiciones de los que Jesucristo me da, porque seré linaje de Abraham. No. Pablo quiere decir que si tú estás en Cristo, si tú eres cristiano, ya tienes toda bendición que Dios jamás prometió a Abraham. Y no queda nada extra.
que podemos encontrar en otro lugar. Toda bendición se encuentra en Cristo. Toda la bendición de Abraham se encuentra en la simiente de Abraham, Jesucristo. Y no tendría sentido buscar bendición por otro lado. Porque toda la bendición de Abraham se encuentra en Cristo. Entonces, si vamos a buscar en otro lugar, ¿qué bendición vamos a encontrar? Nada, porque no hay nada más. Bueno, otro más brevemente, Efesios 2. En Efesios 2, vamos a ver. Voy a empezar con versículo 11, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Supongo que todos nosotros somos gentiles. Todos somos chuscos. En otros tiempos, dice Pablo, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es decir, en tiempos anteriores, al no ser judío, al ser gentil, ¿qué tuvimos? Nada, cero. Sin esperanza en el Dios y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, esta palabrita, pero, es muy importante. Pero ahora en Cristo Jesús, todo ha cambiado. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? Judíos y griegos. Y judíos, griegos y judíos, chuscos y judíos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos pueblos, judíos y gentiles, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, una nueva raza humana, de los dos, judíos y gentiles, una nueva humanidad. ¿Dónde estuve? Ya. Haciendo la paz, versículo 16 ahora. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino, anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios,
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Por qué Jerusalén tuvo que ser destruido? ¿Por qué el templo antiguo tuvo que ser destruido? Porque Dios ha hecho ahora un nuevo templo, una nueva ciudad. La iglesia es esta nueva ciudad y es su nuevo templo. Y nosotros, igual con los judíos que creen en Cristo, los judíos que creemos en Cristo, nos unimos ahora en un solo pueblo, el pueblo de Dios, la familia de Dios, y somos conciudadanos con los judíos ahora en el verdadero pueblo de Dios. No, espero que eso responde. Hay mucho más que podríamos decir de Romanos, de Colosenses, de Apocalipsis, de Hebreos y muchos otros lugares, pero espero que estos dos libros, Efesios y Gálatas, puede ilustrar bien el argumento del apóstol. Amén. Gracias. Muchas Pastor. gracias. No sé si, porque hay dos manos levantadas, hermano Heriberto y hermana Katy, o quizás sus preguntas ya fueron contestadas en los comentarios. No, yo simplemente quería preguntar con respecto a Mateo 24, ya que se habló de la venida del Hijo del Hombre. Quisiera preguntar si, según el libro de Chilton, todo el capítulo 24 corresponde a un evento que ya ocurrió en el año 70. Entonces, ¿cómo se contestaría? Es una pregunta retórica para que todos podamos sacarle el jugo. ¿Cómo se entendería el versículo 50 de Mateo 24, donde dice: vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es como que Mateo termina en un juicio donde claramente vemos el tribunal de Cristo, aparentemente. Entonces, según la interpretación de Chilton, esto entraría ya en cuanto al juicio de la venida del Hijo del Hombre en el año 70, o también tendría una perspectiva del tribunal de Cristo. Ya, buena pregunta. Chilton, su argumento es que todo lo que leemos en el capítulo 24, todo esto es lo que sucedió en el primer siglo, cuando Jesucristo vino en juicio contra la ciudad de Jerusalén, destruyó el templo, destruyó el sacerdocio antiguo para luego construir su nueva ciudad y su nuevo templo, es decir, la iglesia. Ahora, si seguimos leyendo en el capítulo 25, entonces nos damos cuenta que desde lo que estaba hablando del tiempo del año 70, en algún momento empezamos a hablar del fin cuando vendrá el juicio final. Es decir, en la última venida de Jesucristo, cuando Él viene físicamente, cuando nosotros nos resucitamos y todo el mundo se presenta ante su trono para ser juzgado. Entonces, llega algún momento en el capítulo 25, cuando sí estamos hablando de la última venida de Jesucristo físicamente.
Pero el argumento de Chilton sería que todo el 24 está hablando de lo que sucedió en el año 70. Lo que viene en el capítulo 25 está hablando del tiempo futuro. Pero hay diferentes autores discrepan exactamente en qué punto en el capítulo 25 comienza a hablar del día de juicio final. Porque ahí vemos que hay una transición de uno a otro y no queda muy marcado exactamente dónde está la transición. Y diferentes autores tienen diferentes perspectivas sobre esto. Pastor, pero Gracias. por lo menos hasta Mateo 24:34, claramente todos esos versículos, ¿no? Hasta el 34, no se puede discutir, ¿no? Nadie discute que esos sí o sí entran, porque el mismo Jesús dijo, ¿no? Todo esto, ¿no? Sucederá en aquella generación. Katy Díaz Martínez, desde la ciudad de Chimbote. Catita, tienes la mano levantada. Sí, bueno, creo que ya conmigo terminarían las preguntas. Ya lo ha comentado el pastor, solo para, bueno, para saber si lo entendí bien. Cuando comentó que, bueno, cuando Jesús regresaría, ¿no? En su segunda venida, es como lo que pasó con Adán, ¿no? Cuando Dios exilió a Adán del Edén, no destruyó el Edén, sino que lo exilió a Adán. Igual pasaría con nosotros, ¿no? Él al regresar vendría a restaurar este mundo. Por eso, como usted comentaba, por eso está la iglesia, para justamente edificar la tierra que Dios ha creado, no para que Él venga a destruirla, sino para edificarla y restaurarla justamente, ¿no? ¿Es así? ¿Lo entendí bien? Sí, sí. Recuerden, por eso es tan importante conocer bien el libro de Génesis, porque Génesis pone todos los temas literarios que tienen que ser resueltos al final del libro. Por ejemplo, cuando en Génesis 1 leemos de que Dios creó a Adán, hombre y mujer, a su imagen y semejanza, para que señoree sobre todos los animales, para que tenga dominio y señorío sobre toda la tierra. Eso quiere decir que Él era el rey del mundo, o podemos decir el virrey. Dios es el rey, pero Adán era su virrey en el mundo. Y luego en el capítulo 2 comienza a explicarnos cómo el huerto de Edén, en el medio del huerto están los dos árboles de vida y el árbol de ciencia del bien y del mal. Hay también un río de vida que surge en el huerto y sale del huerto, se divide en 4 brazos. Uno pasa por la tierra de Avila, donde hay oro y todas estas piedras preciosas. Y yo cuando era niño, yo recuerdo haber leído eso y haber pensado, ¿por qué Moisés nos cuenta esto de la tierra de Avila y de que hubo oro y piedras preciosas ahí? ¿Qué tiene que ver esto con los temas de Génesis? Parece que nada. Bueno, si comparamos esto con el final de la Biblia en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 21 y 22, ahí encontramos el huerto de Edén otra vez, porque ahí está el árbol de la vida, ahí está el río de vida, pero curiosamente, ¿dónde está todo el oro, la plata, las piedras preciosas que según Génesis 2 no estuvieron dentro del huerto, sino estaban por el río bajo en Avila? Pero en Apocalipsis, ¿dónde están?
En la ciudad de Dios. Dentro de la ciudad. Es decir, lo que era huerto en Génesis 2 se convirtió en una ciudad en Apocalipsis 21 y 22. Ahora, el oro que estuvo en Avila por el río Bajo, ¿dónde está ahora? Dentro de la ciudad. Son las calles de la ciudad son de este oro. Las puertas son de perla. Todo y el fundamento o la fundación, los cimientos del muro y de las puertas son de todo tipo de piedra preciosa. Es decir, todo lo que estuvo por el río Bajo en Avila ahora está dentro del huerto, pero el huerto se ha convertido en ciudad. La figura de esto es muy importante porque en Adán tenía la gran comisión, podemos decir, el mandato de dominio o el mandato cultural. Esto incluía su trabajo de hacer volver el huerto en una ciudad, en una gloriosa y hermosa ciudad. El huerto era hermoso, pero todavía no era perfecto, porque Adán tenía que continuar la obra de Dios para hermosear y glorificar aún más el huerto. Pero ¿él cumplió con este mandato? No. Fracasó totalmente. No, pero no es que su descendencia dejó la idea de construir ciudades, porque es un tema en el libro de Génesis y también en Éxodo, la idea de construir, levantar ciudades. La ciudad y la torre de Babel, por ejemplo, es el gran ejemplo de cómo las cosas han ido mal. Adán debía construir la ciudad de Dios y su descendencia terminan en construir la ciudad de Satanás, una ciudad dedicada a la idolatría, la violencia, etc. Pero al final de la Biblia tenemos un nuevo Adán, tenemos una nueva creación. Pero este nuevo Adán está cumpliendo precisamente lo que el primer Adán no pudo hacer. El segundo Adán es quien convierte el huerto en una ciudad. Es el segundo Adán que está levantando la ciudad de Dios. Ahora, el huerto ya es una ciudad gloriosa con estos muros hermosos, con calles de oro, con todo tipo de bendición. Ahí está en el medio del huerto el árbol de vida y el río de vida sale de ahí. Entonces, por fin Jesucristo, el nuevo Adán, está cumpliendo lo que el primer Adán no pudo hacer o fracasó y no hizo. Entonces, es importante entender la trayectoria general de la historia de la Biblia. La Biblia no es solo una colección de fábulas como de Esopo. Yeah. No es así, sino es una gran saga, una saga épica, una gran historia, como una gran novela. ¿Quién es el gran héroe de esta novela? Jesucristo. Pero para entender las partes de la Biblia, debemos entender cómo es que cada historia pequeña se coloca dentro de la historia grande de toda la Biblia. Y yo creo que si siempre guardamos en mente esto, de interpretar cada página, cada versículo de la Biblia dentro del contexto de toda la historia y la gran trayectoria de la Biblia, si siempre guardamos este principio, entonces
no vamos a errar gravemente en cuanto a la escatología. Erramos tanto en la escatología porque tomamos las secciones de la Biblia en forma aislada, sin considerar la gran trayectoria de la saga bíblica. Gracias, pastor. Maratónicas 2 horas. Y no tocamos el libro, pues. Bueno, pero en la mención del juicio sobre Jerusalén, sobre el templo, que hace referencia el autor, han sido recreadas en casi todas las respuestas que se ha buscado dar. Algunas palabras finales, pastor, y quizás como el objetivo del club de lectura es enganchar a los hermanos con este tipo de lecturas. Ya, bueno, solo terminando diciendo, hermanos, que cultivan esta forma de leer la Biblia, que siempre tenga en cuenta la gran historia, la gran trayectoria, porque si perdemos de la vista la gran historia o trayectoria bíblica, entonces vamos a interpretar las partecitas de la Biblia en todo tipo de manera equivocada. Pero si colocamos cada parte pequeña dentro de la trayectoria del total, entonces vamos a ser buenos intérpretes de la palabra de Dios. Gracias, Pastor Wes. Y gracias, queridos hermanos. Y yo creo que estamos con más, o sea, el tema escatológico se nos ha recreado mucho más la cosmovisión que la iglesia debe de tener, ha sido clarificada. Y yo quiero engancharles para la lectura de la siguiente semana con algunas preguntas. Por ejemplo, si nosotros creemos, bueno, el autor sostiene que la gran tribulación es un evento que sucedió en el año 70 y que es un juicio, pero las señales del fin, ¿no? Hermano Jesús, y las señales del fin, por ejemplo, ¿cuándo es que se vieron los falsos mesías? Las guerras y rumores de guerras. ¿De verdad que hubo terremotos? O sea, ¿se espera un gran terremoto todavía? La persecución y la apostasía. Un tema importante, la Biblia dice que todo el mundo va a ser evangelizado antes de esa gran tribulación, porque dijo, y será predicado este evangelio, ¿no?, a todas las naciones. Ya se cumplió o se cumplió, y finalmente la abominación desoladora. Todos estos temas los vamos a ver el siguiente viernes, y gracias a Dios me va a tocar exponer. Lo que sí quisiera es que vengan leyendo una y otra vez los párrafos del libro, y si pueden traer todas las objeciones y preguntas que puedan tener para ver si, igual que hoy día, lo hacemos así muy con intervenciones, con participaciones, buscando que el autor nos responda y bueno, que la Biblia también nos responda, ¿cierto? Pero también la historia nos va a ayudar a tener algunas respuestas y yo tengo algunos artículos por allí que nos van a ayudar. Así que, hermanos, por favor, el próximo viernes a las 8 de la noche, hora peruana, venimos leyendo estos párrafos. Quisiera dar por terminada la reunión orando y agradeciendo al Pastor Wes por su vida, su ministerio. Luego, los que quieren, nos podemos quedar a charlar unos minutitos más porque tampoco vamos a ser tan fríos de terminar en seco, pero vamos orando porque quizás algunos ya tienen que ir a cenar o a meterse al sobre, como decimos en Perú. Oremos, hermanos. Gracias, Dios bueno, por esta noche, por la reunión, por la exposición que ha traído Pastor Wes. Gracias porque algunas preguntas han podido ser respondidas y sobre todo, Señor,
que nuestra cosmovisión de la gran tarea de la iglesia todavía es, a pesar de que tiene 2000 años, todavía nos queda mucho por hacer. Y creyendo y confiando en estas promesas tuyas, es que te damos las gracias y damos por concluida, Señor, esta reunión de esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos, y muchas gracias nuevamente, Pastor Wes. Nos vemos. Bendiciones. Y Gracias. bendiciones, hermanos, a todos ustedes por estas Dios te 2 bendiga, horas. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches. Bendiciones, Gracias. hermanos. Bendiciones. Gracias, Bendiciones, hermano hermana Jesús. Liliana. Dios le bendiga. Katy, ya cualquier rato te Hasta visitamos por Chimbote. Gracias, hermano Jesús. Hasta luego. Muchísimas gracias también, Pastor Wes. Una excelente explicación, de verdad. Un gusto verte, hermanita. Igualmente. Chimbote. Ojalá, ojalá. Cuídense, hasta luego. Saludos, Robert. Saludos, bendiciones. Pastor Wes. Hermanita. Ojalá y pronto pueda tener la oportunidad de venir por acá, por Piedras Negras, Coahuila, ya, dado que estamos muy, muy cerca. Sí, sí. Bueno, solo tendrán que invitarme en algún momento. Está invitado y está abierta la invitación para todos los hermanos. Aquí tiene su casa en Piedras Negras. Creo que estamos a 4 horas de distancia, ¿no? Sí, sí. Algo por ahí. Ya. O menos, creo que no, creo que es menos. Puede ser, puede ser. Creo que al Laredo es como 2 horas. Piedras Negras, ¿no? Sí, Piedras Negras, Coahuila. Ya, entonces, creo que menos de 3 horas. Ajá. Sí, Ya. sí, pastor. Pues bueno, tiene la invitación, no tengo sus datos. Espero que el hermano Jesús me los pase por ahí y más adelante nos ponemos en contacto. Ya, escríbeme y podemos ver en qué momento puedo visitar ahí. Claro que sí, gracias. Qué bueno, y qué bueno, hermana, que esté persistiendo en las reuniones. Nos vemos el próximo viernes. Primero Dios, el próximo viernes aquí estamos. Sí, y en casa también comemos tacos, por si acaso. ¿En serio? Sí. A mis hijas les gustan mucho los tacos. ¿De carne asada? Una vez hemos probado con carne asada, pero mayormente hacemos con carne molida, le llamamos aquí. Es que aquí hay cantidad de tacos de todo, tacos de chorizo con papas, tacos de carnitas, de pastor, de carne asada, de todo hay tacos. Qué bueno. De Qué bueno, todo. hermana. Y muchas bendiciones también a los demás hermanos que todavía están conectados. Muchas bendiciones, hermanos. Nos vemos. Dios los bendiga. Ya estamos. Hasta luego. Estamos terminando. Gracias, Luego, hermano Pastor Jesús. Wes. Gracias, Pastor Wes. Dios los bendiga. De igual manera, nos estamos viendo. Gracias, Pastor. Bye, Gracias, bye. Jesús. Nos vemos, Robert. Bendiciones. De igual manera, cuídense. Ya, hermano Jesús, bendiciones con todos. Nos vemos, Ángel. Nos vemos. Bendiciones.